¿Sabías que el futuro de los alimentos que llegan a tu mesa podría estar en riesgo? Lo que mucha gente no se da cuenta es que la falta de trabajadores inmigrantes puede afectar no solo los precios de los alimentos, sino también nuestra economía en su conjunto. Y cuando hablamos de leyes anti-inmigración, como las implementadas por el gobernador Ron DeSantis en Florida, las consecuencias van mucho más allá de la política, afectan las vidas de millones de personas. En este vídeo, exploraremos juntos cómo se conectan la escasez de mano de obra, el miedo generado por estas leyes y los precios más altos en los supermercados. Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para cambiar esta realidad? La movilización está ocurriendo y la solidaridad es esencial para garantizar que todos tengan una oportunidad justa. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque te mostraremos cómo esto afecta tu vida y lo que está en juego para el futuro de Estados Unidos. Te sorprenderá el impacto que todo esto puede tener. Huelga nacional. Trabajadores indocumentados protesta contra las leyes anti-inmigración. ¿Sabías que todos los días millones de trabajadores en los Estados Unidos realizan los trabajos más difíciles y que muchos ni siquiera saben quiénes son? Ahora, imagínese si, de repente, su trabajo se viera amenazado solo por no tener los documentos necesarios. Esto está sucediendo en Florida y otros estados. Y para protestar por esto, estos trabajadores indocumentados decidieron hacer algo radical: un paro nacional. Pero antes de continuar, piensa un poco. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería tu vida sin esas personas que trabajan en las obras, en los restaurantes, en los hoteles e incluso en los campos hortofrutícolas? Son ellos quienes muchas veces realizan el trabajo más difícil, muchas veces, sin recibir reconocimiento. Ahora, imaginemos que, en lugar de ser valorados, se enfrentan a leyes que les hacen la vida aún más difícil. Difícil, ¿verdad? Esta huelga no se trata solo de parar el trabajo por un día. Es un grito de protesta contra las nuevas leyes que están surgiendo, particularmente en Florida, donde las autoridades están presionando aún más a los empleadores para que verifiquen el estatus migratorio de sus empleados. ¿Y adivina qué? Si estas leyes no se siguen al pie de la letra, son los trabajadores quienes pagan el precio. ¿Y quién se quedará sin el servicio? Tú y yo. Ahora dime, ¿cómo crees que es vivir con el miedo constante de ser deportado, a pesar de que trabajas duro todos los días para mantener a tu familia? Es algo que la mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginar, pero es la realidad para millones de trabajadores. ¿Y por qué es importante esta huelga? Porque muestra cuán esenciales son estos trabajadores para la economía de Estados Unidos. Sin ellos, muchas cosas simplemente se detendrían. ¿Sabías que sectores como construcción, agricultura e incluso limpieza dependemos de estos trabajadores inmigrantes? Si todos dejaran de trabajar por un día, la economía se vería seriamente afectada. ¿Te imaginas el impacto en un restaurante que no tiene camarero, en una obra que no tiene albañil o en un campo que no tiene quien recoja la fruta? Esto ya sucede en algunas ciudades. La huelga es una advertencia para el país. Estos trabajadores son invisibles, pero sin ellos todo se detiene. Y lo más impresionante es que muchos de estos trabajadores lo hacen sin saber qué les podría pasar. Saben que lo están arriesgando todo. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? ¿Te quedarías callado o defenderías lo que crees? Es una situación muy difícil, ¿no? Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál es su opinión sobre estas leyes? ¿Crees que es justo que las personas que trabajan duro todos los días tengan miedo de ser despedidas sin motivo alguno? Deja tu comentario abajo. Queremos saber tu opinión al respecto. Impacto en la agricultura, la falta de trabajadores indocumentados y la crisis en la producción agrícola. Ahora piensa conmigo. ¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde viene esa lechuga fresca que compras en el supermercado? ¿O la deliciosa manzana que les regalas a tus hijos? La verdad es que muchos de estos alimentos no aparecerían en los estantes sin el trabajo de los inmigrantes indocumentados. Son responsables de una gran parte de la producción agrícola de Estados Unidos. Imagina lo siguiente: si estos trabajadores ya no pueden trabajar, como ha demostrado la huelga, ¿quién cosechará las frutas y verduras y cuidará las plantaciones? Bueno, mucha gente no lo entiende, pero sin trabajadores indocumentados, la producción agrícola podría sufrir un impacto enorme. Ahora dime, ¿te has dado cuenta de la cantidad de alimentos que consumimos cada día y cuáles están directamente relacionados con el trabajo de personas que ni siquiera conoces? Bueno, la falta de estos trabajadores puede causar una verdadera crisis alimentaria. Y eso no es una exageración. Los números hablan por sí solos. Ya Florida, por ejemplo, muchos campos de naranjos, tomates e incluso piñas dependen directamente de estos trabajadores. Sin ellos, no tendríamos estos alimentos en nuestras mesas, y su precio probablemente aumentaría a niveles inasequibles para muchas familias. Y usted, como consumidor, también sentirá el impacto. Ahora la pregunta es,
¿realmente vale la pena el costo de las leyes anti-inmigración? Porque, con la falta de estos trabajadores, la producción agrícola podría disminuir drásticamente. Lo que significa menos comida en el mercado, precios más altos. Y al final, todos pagarán el precio. Lo que pasa es que la agricultura en los Estados Unidos depende en gran medida del trabajo de los inmigrantes indocumentados. Para que os hagáis una idea, se estima que el 40% de los trabajadores agrícolas estadounidenses son indocumentados. Son estos trabajadores los que a menudo pasan largas horas en el campo, bajo el sol, para garantizar que los alimentos lleguen a nuestras mesas. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si los precios de los alimentos comenzaran a subir sin control? ¿O si algunas frutas y verduras desaparecieran del mercado? Esto no está lejos de suceder si estos trabajadores no pueden continuar en el campo. Entonces, reflexionemos. Si la huelga continúa y estos trabajadores ya no pueden trabajar, ¿quién soportará las consecuencias? Toda la sociedad. Es más, esto podría afectar a las generaciones futuras, que podrían ver una escasez de alimentos como nunca antes. Y si crees que los alimentos son caros hoy, ¿te imaginas dentro de un tiempo, con la reducción de la producción? Ahora quiero saber, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que vale la pena poner todo en riesgo y de repente quedarte sin comida en los lineales solo por culpa de estas leyes? Deja tu opinión en los comentarios. Hablemos de cómo esto puede cambiar el futuro de todos. Consecuencias económicas, deportación masiva y colapso económico en Estados Unidos. Ahora imagina lo siguiente: Estados Unidos es una máquina económica gigante. Pero lo que mucha gente no sabe es que, para que esta máquina funcione, necesita piezas fundamentales, y muchas de esas piezas son trabajadores inmigrantes. Si estas personas son deportadas en masa, como intentan hacer algunas leyes, ¿qué pasaría con esta máquina? Los expertos advierten de un posible colapso económico en caso de que eso suceda. Y quizás estés pensando, ¿es esto una exageración? Bueno, pensemos juntos. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre el impacto que mano de obra inmigrante tienes en el país? No estamos hablando solo del trabajo en la agricultura, sino también en sectores como el construcción, salud, tecnología e incluso limpieza de nuestras ciudades. Los inmigrantes indocumentados representan una porción significativa de muchos de estos sectores. Si de repente, todo esto desaparece, ¿qué queda? Hagamos un ejercicio rápido. ¿Cómo sería tu vida si de repente todos los trabajadores esenciales desaparecieran? Piense en todos los servicios que dependen de estas personas. ¿Qué harías si en tu ciudad se detuvieran los servicios sanitarios, los comercios, el transporte o incluso la construcción? Ahora, según los economistas, la deportación masiva podría causar un aumento en costos en todos los sectores, al mismo tiempo, una caída en la producción. Imaginemos, por ejemplo, que la falta de trabajadores en las fábricas o en el campo hace que el precio de los productos suba, y lo que antes era asequible para muchas familias ahora se volvería muy caro. Además, muchos empleadores en Estados Unidos dependen de los inmigrantes para mantener sus empresas en funcionamiento. Si estos trabajadores son removidos, las empresas de todos los tamaños tendrán serios problemas para encontrar personas que cubran estas vacantes. Esto no solo generaría un aumento de costes para las empresas, sino que también podría afectar la creación de nuevos empleos. La falta de inmigrantes, que son una fuerza laboral muy necesaria, podría generar una crisis laboral, lo que afectaría directamente a consumidores, familias y economía en general. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Cree que la economía estadounidense puede sobrevivir sin estos trabajadores? ¿O sería un gran shock para la sociedad? Porque la verdad es que ausencia de esta fuerza laboral no solo afectaría a los inmigrantes, sino a todos nosotros, como consumidores y ciudadanos. Y, para complicar aún más las cosas, muchos de estos trabajadores, que pagan impuestos, ayudar a financiar el sistema de seguridad social y la economía en general. Su pérdida representaría no solo una escasez de bienes y servicios, sino también una gran pérdida de contribuciones fiscales. Ahora, pensándolo bien, si ocurre una deportación masiva a Estados Unidos, con todo su poder económico, ¿podrá resistir este golpe sin consecuencias graves? Quiero saber de ti. ¿Cómo ves este escenario? ¿Cree que los costos de deportar a millones de trabajadores justifican el riesgo de un colapso económico? Deja tu opinión aquí en los comentarios, porque la conversación sobre esto debe suceder. Y si crees que esto no es algo que afecta a todos, comparte con nosotros por qué crees esto. Leyes estrictas, el gobernador Ron DeSantis y las leyes anti-inmigración más estrictas del país. Ahora quizás te preguntes, ¿por qué se hacen estas leyes? La respuesta es bastante sencilla. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido uno de los principales defensores de leyes anti-inmigración más grave en los Estados Unidos. Y, según él,
Estas leyes son una forma de proteger los empleos estadounidenses y garantizar que los inmigrantes sigan las reglas. Pero lo que vemos, en la práctica, es muy diferente. En lugar de crear un entorno más seguro y justo para todos, estas leyes están generando pánico entre los trabajadores, especialmente entre los inmigrantes indocumentados, que ahora temen ser atrapados y deportados en cualquier momento. ¿Sabías que Florida tiene algunas de las leyes de inmigración más estrictas del país? Desde el año pasado, la administración DeSantis ha aprobado medidas que obligan a las empresas a comprobar el estatus migratorio de sus empleados, castigando severamente a quienes contratan trabajadores indocumentados. Esto no solo supone una enorme presión para los empresarios, sino también deja a los trabajadores en constante temor de perder sus empleos. Ahora imaginemos la situación de estos trabajadores. Se levantan todos los días para ir a trabajar, sabiendo que si no tienen cuidado, podrían ser atrapados y deportados, incluso después de años de contribuir al país. ¿Cómo te sentirías viviendo con este miedo constante? ¿Serías capaz de trabajar tranquilo sabiendo que en cualquier momento tu vida podría dar un vuelco? Ese es el tipo de tensión que enfrentan muchos trabajadores hoy en día. Además, las leyes de DeSantis no solo afectan directamente a los inmigrantes. También impactan todos los sectores que dependen de la mano de obra inmigrante, como agricultura, construcción, salud y servicios domésticos. Los empleadores temen ser multados o procesados por contratar inmigrantes indocumentados, lo que solo aumenta el clima de incertidumbre. Y aquí es donde entra la gran pregunta: ¿estas leyes realmente están ayudando a que el país mejore? Porque lo que vemos es que, en lugar de ayudar, están creando un enorme caos económico, con las empresas afrontando dificultades y los trabajadores temiendo por su propia seguridad. ¿Vale la pena poner en riesgo a toda una nación por una política tan estricta? Quiero saber de ti. ¿Cómo ve el desempeño del gobernador Ron DeSantis? ¿Crees que estas leyes realmente protegen lo que importa o en realidad están creando más problemas de los que resuelven? Deje su opinión en los comentarios. Esta conversación es importante para todos nosotros. Aumento de precios, falta de mano de obra y el impacto en los supermercados. Ahora imaginemos una situación en la que, de repente, muchos trabajadores esenciales simplemente ya no están allí para hacer el trabajo. ¿Cómo afectaría esto a los precios de los alimentos que compras todos los días? Sin mano de obra inmigrante, que es crucial para producción agrícola y otros sectores, la producción de alimentos caería, lo que resultaría en precios más altos e incluso escasez de productos en los supermercados. ¿Alguna vez has pensado en no encontrar esa fruta que te gusta o pagar mucho más por artículos básicos, como leche o pan? Esto es lo que advierten los expertos. La falta de estos trabajadores creará una escasez de productos, lo que aumentaría los costos para todos. Y lo peor, todos nosotros, como consumidores, lo sentiremos en nuestros bolsillos. Entonces, ¿qué opinas? ¿Vale la pena arriesgarse a aumentos de precios y escasez de productos solo para implementar leyes más estrictas? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Solidaridad necesaria. Movilización en apoyo de los derechos de los inmigrantes. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos ayudar? La respuesta está en solidaridad. La movilización de trabajadores indocumentados busca más que protestar. Quiere unir a la comunidad en apoyo de los derechos de los inmigrantes. Esta lucha no se trata solo de ellos, sino de todos nosotros. Reforma migratoria: es esencial garantizar que se respeten sus derechos a quienes trabajan duro todos los días, sin ser vistos. El cambio comienza cuando las personas se unen, porque juntos podemos impulsar un cambio real. Entonces, ¿estás listo para apoyar esta causa? ¿Cómo cree que podemos unir fuerzas para ayudar en esta lucha por una reforma migratoria justa? Deja tu comentario y comparte tus ideas. Ahora, más que las cifras y las políticas, es importante recordar que detrás de cada trabajador inmigrante hay una historia de vida. Estamos hablando de gente que abandonaron sus países en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Muchos lo dejan todo atrás: amigos, hogar, cultura, todo por una oportunidad de empezar de nuevo. Pero, ¿qué sucede cuando estas personas son tratadas como invisibles? Cuando se ignoran o incluso se niegan sus derechos. El impacto social y humano de esta realidad va mucho más allá de las leyes y las estadísticas. Ellos son familias separadas, sueños interrumpidos y viven en constante miedo. Los inmigrantes indocumentados, en muchos casos, trabajan 10 o 12 horas al día, a menudo en condiciones difíciles, pero lo hacen porque quieren ofrecer un futuro mejor a sus hijos. No son solo números en las estadísticas, son padres y madres, hijos e hijas, que solo buscan una vida digna. Ahora bien, si esta población es deportada o ya no puede trabajar legalmente, las consecuencias son trágicas no solo para los inmigrantes, sino para la sociedad en su conjunto. Las familias pueden separarse,
Los niños pueden ser separados de sus padres, y el trauma psicológico generado por esta inseguridad puede afectar generaciones enteras. ¿Sabías que muchos trabajadores inmigrantes viven con el temor constante de ser atrapados y deportados, incluso después de años de arduo trabajo? Este miedo afecta su vida diaria, sus relaciones e incluso su salud mental. No pueden salir a la calle con tanta tranquilidad como tú. ¿Cómo te sentirías viviendo con ese tipo de presión todos los días? Este es un llamado para que todos nosotros ver a los inmigrantes como seres humanos, y no solo como estadísticas o problemas por resolver. El verdadero cambio comienza cuando entendemos el impacto humano de estas leyes y la necesidad de una reforma migratoria justa y humana. Entonces, ¿qué opinas de todo este impacto? ¿Alguna vez has pensado cómo sería vivir en la piel de un inmigrante en estas condiciones? Deja tu comentario a continuación. Continuemos esta conversación. Conclusión. Como hemos visto, las leyes anti-inmigración, la escasez de mano de obra y el impacto económico están creando un escenario preocupante para todos nosotros. Pero, aún más importante, es recordar que, detrás de cada estadística, hay una vida, una historia y un ser humano que lucha por un futuro mejor. Ahora es el momento de reflexionar sobre lo que podemos hacer para apoyar un cambio verdadero y justo. La solidaridad y la unidad entre todos son fundamentales para que podamos construir una sociedad más inclusiva y humana. Si cree que estos temas merecen ser discutidos, no olvides suscribirte al canal, para que no te pierdas más vídeos como este. Sigamos la conversación y busquemos soluciones juntos. Regístrate ahora